Bueno, si queréis, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Castro Rodríguez y a María Dolores Humanes. Hoy vamos a hablar de la Cátedra de Olivicultura de José Humanes y concretamente del manejo del suelo. Para mí, como alcalde, daros la bienvenida. Es un honor compartir este acto con todos vosotros. La verdad es que el olivo y la aceituna tienen una importancia tremenda en nuestra zona. Nosotros aquí, pues sabéis que los productores, los agricultores, tenemos la suerte de tener un aceite privilegiado, tenemos la suerte también de tener a la cooperativa en el tema de la aceituna de mesa, que es Agrosevilla, que es una cooperativa de segundo grado, que está en 70 países también exportando. Tenemos la suerte de estar aquí también con Oloestepa, que a la vez pues tenemos también, y yo siempre lo digo, aprovecho para decirlo, y me lo tenéis que permitir hoy en La Roda más que nunca, los mejores aceites del mundo. Y en La Roda sabéis que hay dos cooperativas que tienen los mejores premios, el primero y el tercero, como mejor aceite del mundo. Yo creo que todas esas calidades, todas esas cosas se deben también a un gran trabajo, a estudios como este que nos van a exponer aquí hoy, porque es importante conocer pues todo lo que rodea a la producción del aceite, a la producción de la aceituna, al manejo de artes como la tala, como la siembra de los olivos de manera distinta y diferente a lo tradicional que siempre hemos vivido y que hoy pues nos están dando una serie de resultados, en la recogida de la aceituna también, nos están dando una serie de resultados que son patentes y que todos podemos verlos en la calidad tanto de la aceituna de mesa como de la aceituna del aceite en este caso y de las variedades que producimos en aceite y en aceituna, ¿no? Yo sin más dejaros con ellos, que ellos sí que es verdad que conocen este tema. Yo me agrada mucho todas estas cuestiones que tienen que ver con agricultura. Yo me he criado en un cortijo, conozco muy bien y después, para colmo, mi familia tiene una empresa que está muy relacionada con el sector de la aceituna y me encuentro entre amigos, entre compañeros. A muchos de vosotros os conozco de las cooperativas de aquí y de otros lugares porque hemos tenido la suerte, pues como agricultores, de trabajar con vosotros de una manera directa o indirecta, ¿no? Por lo tanto, sin más, dejaros con ellos, que son los protagonistas aquí hoy, son los que nos van a hablar. Yo creo que será una charla muy provechosa y que, como es la segunda edición de la cátedra, ya la segunda edición de olivicultura enclavada en los estudios de José Humanes. Aquí tenemos la suerte de tener hoy también a María Dolores, que es la hija, y nos explicarán pues todo este tema de la mejor manera posible y didáctica para que todos lo entendamos y lo comprendamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo solamente decirles que voy a tener el honor de presentar a Juan Castro Rodríguez. Juan Castro entró a trabajar en el Departamento de Olivicultura, algo así como por los años 90, 89, era un año más viejo de lo que yo pensaba. Es ya la nueva generación de los investigadores en olivicultura. Él ya llegó cuando mi padre estaba prácticamente a punto de jubilarse. Pilló la última época de mi padre, pero se unió al equipo de investigadores que se habían formado junto a mi padre, y la verdad es que se dice que Dios los cría y ellos se juntan y parece que se había formado junto con ellos, porque el entusiasmo que ponía en el trabajo y las horas que estaba allí alrededor de los olivos pues son las mismas que las de las demás personas que hemos ido presentando. Son gente incansable que ha visto olivos con las luces de los faros del coche, ¿verdad? Con Miguel Pastor, él estuvo trabajando muy compenetrado con Miguel Pastor, y trabajé en un tema muy importante, porque todos le damos mucha importancia para la producción de la aceituna, al riego, a la fertilización, pero el manejo del suelo es tanto más importante a la hora de regular la producción como los demás factores. Él va a exponer aquí unos datos que son asombrosos de las investigaciones que él ha hecho y ya veréis
con el entusiasmo que él nos cuenta, porque es un verdadero convencido de lo que os va a exponer. Y sin más, pues os dejo con él para que os ilustre en el manejo del suelo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acudir. Me voy a poner aquí el micrófono. Pese a estas amables palabras de entrada, tenemos que reconocer que lo que es el sistema de manejo de suelo, en buena parte siempre ha sido la cenicienta dentro del olivar, ¿no? Porque siempre cualquier plaga, cualquier problema que tengas ha suscitado siempre mucha importancia. Pero hay que decir que todos los temas que van ligados al suelo, en el caso del olivar, tienen una importancia muy grande. Normalmente el deseo de un olivarero sería por esto tener su suelo, un suelo totalmente llano, sin ningún tipo de mala hierba. Desde pequeños te han ido diciendo que el tener vegetación compite con el árbol, que atrae plagas, que eso va a ser la ruina. Entonces siempre se han afanado en tener los suelos limpios, ¿no? Los suelos limpios y removidos. Y cuando ya en el verano no había que hacer nada, pues se pasaban rastras para darle otra vuelta a ese suelo. Pues bien, lo que presentamos, bueno, todo esto ha ocasionado que se haya generado un problema muy grave en nuestros olivares. El problema, ya se imaginan cuál es, si toda esta superficie de suelo desnudo, pues no aguanta el envite del agua, ¿no? Estos suelos no son capaces de infiltrar o de almacenar el agua que le llega de la lluvia y empieza a correr en superficie, formándose regueros que, bueno, en algunas ocasiones dan lugar a cosas tan aparatosas como lo que están viendo en esta imagen, ¿no? Donde un olivar, pues bueno, ha estado perdiendo suelo continuamente. Nosotros con los aperos hemos fomentado esa pérdida de suelo. Y al final, pues vemos que ahí hay ese escalón, casi es que es la altura de una persona, que aunque es bajita, pero bueno, estamos hablando casi de 1,80 m de suelo que le falta a ese olivo en esa zona, ¿no? Normalmente, siempre se ha tenido a gala, el mejor olivarero, el mejor agricultor en este caso era quien más pases daba o quien más intervenía sobre ese suelo. Pues bien, tengo que anunciarles que nuestros suelos de olivar no necesitan de nuestras labores ni de nosotros. Si los dejamos solos, serán mucho más agradecidos y sabrán devolvernos parte de esa atención que le prestamos. Aquí tienen otra imagen, lo que está ocurriendo. El agua normalmente se lleva de nuestra parcela a nuestro mejor suelo, que es el que está en la superficie, la capa superficial de nuestro suelo, que es el más fértil. Eso es lo que se está llevando, y eso lo está llevando, pues bueno, a otros sitios. Deja el descubierto, aquí tienen un reguero, donde se observan cómo dejan todas estas raíces del árbol. Curioso, en el centro de la calle también hay raíces de los árboles. Si en un olivar, en una plantación establecida, las raíces ocupan todo el marco de plantación. Eso es una cuestión muy importante, sobre todo ante la nueva modalidad de aumento de densidad de plantación, que se encuentran con problemas graves a la hora de implantar nuevos olivos en ese suelo que ya está totalmente colonizado por las raíces. También las raíces son bastante superficiales, mucho más de lo que pensamos, porque siempre hay algún tipo de impedimento en el suelo y sobre todo porque nos lo jugamos todo siempre en las capas superficiales. Bien, aquí tiene una imagen ya más dramática, ya también con un movimiento en masa de ese suelo. Y bueno, pues luego ya donde se junta toda esa agua de escorrentía, pues tenemos realmente problemas, ¿no? Entonces uno de los problemas fundamentales que ha tenido el olivar en Andalucía es la erosión. Sí, nuestro trabajo se ha centrado en diseñar, evaluar sistemas de manejo de suelo encaminados a controlar la erosión de los suelos. Bien. Esto es mucho más grave cuando la plantación es joven, porque tenemos mucho más suelo descubierto. El secreto para proteger nuestros suelos es cubrirlos con vegetación, parte proveniente puede ser de las copas de los árboles y también de la vegetación que dispongamos en nuestro suelo, como son las cubiertas vegetales. Bien, tradicionalmente todos nuestros restos vegetales que hemos tenido en nuestro olivar pues se han estado quemando.
Ahora, hasta hace poco, pues ya sí que se ha comenzado a hacer una trituración de estos restos de poda. Bien, normalmente ante estos problemas nosotros tradicionalmente lo hemos querido solucionar siempre pues dando una labor que tapa esos regueros que se nos han formado y que de alguna manera pues restablecen un equilibrio en ese suelo que nosotros pretendemos con esa labor, ¿de acuerdo? Pero nada más lejos de del objetivo que realmente tendríamos que perseguir de proteger el suelo, ¿de acuerdo? Aquí tienen un ejemplo, en este olivar de Jaén, bueno, pues están viendo los regueros que hay, de una pequeña pendiente que hay, pues bueno, todos los problemas que se han ocasionado, ¿no? Normalmente, pues el agricultor llega, pues da sus labores y restablece un poco todo lo que es el aspecto de ese olivar, pero realmente cada vez que llueve, volvemos a tener el mismo problema, que se pierde suelo, y realmente lo que tendríamos que hacer es cubrir ese suelo para evitar que ocurra esa escorrentía de agua en superficie que se nos lleve el suelo. Bien, aquí tienen otro ejemplo, como ya la desesperada, tratamos de tapar pues esas cárcavas, esos regueros que tenemos ahí, porque bueno, sobre todo es un problema que afecta a la credibilidad de esa persona como agricultor, ¿no?, por parte de sus vecinos, pero realmente estamos lejos de poder controlar el problema. Si a todo esto unimos que parte de esas aguas que van con nuestros mejores suelos, pero también se llevan nuestros fertilizantes, incluso se pueden llevar los herbicidas, van a lugares que tienen un nivel de protección, en este caso como esta laguna, pues realmente estaremos teniendo problemas. Incluso en otras ocasiones el olivar abraza a pantanos o embalses que son para de suministro de agua potable para poblaciones, como en este caso del Guadalén, en Arquillo, o en este caso el de Canales en Granada, que también está rodeado por parte de olivar. ¿De acuerdo? Cualquier acción que tengamos nosotros sobre ese olivar va a tener una acción directa sobre esa agua que se utiliza como agua potable. Bien, la propuesta ya desde hace tiempo era cambiar las herramientas de trabajo. Un logro que ya en su momento, con las suelas de la voz que formaban, fue el dejar como apero que se utilizaba en el olivar, lo que eran las gradas de discos. Aquí tiene un ejemplo en esta finca, pues ya fueron por ese paso, y pasarse a otro tipo de herramientas, porque realmente siempre tenemos que tener herramientas, ¿no?, porque es fundamental, máquinas, y nuestras barras de herbicida. Pues bien, con estas nuevas herramientas nosotros pues abordaremos otros sistemas de manejo de suelo y sobre todo otra filosofía. Vean imágenes de fotografías aéreas del satélite de olivares donde ya el suelo no se distingue muy bien de lo que es la planta. Vemos que aquí hay un camino donde no hay vegetación, pero sí que el suelo está cubierto y tenemos los olivos. Sí, hay una protección del suelo por parte de una vegetación que es lo que oscurece ese suelo, ¿de acuerdo? En este caso un olivar ecológico, está cerca de Bobadilla y bueno, pues ellos tienen ese sistema de manejo de suelo. Y aquí otra finca con las mismas características. Fíjense qué curioso porque aquí las fechas de las fotografías del satélite son distintas, una supongo que la hicieron en primavera y la otra es de verano, con lo cual en una aparece la hierba seca, en este caso serían el de mi derecha, y el de la izquierda pues aparece todavía la hierba, y aquí tendremos algunos jaramagos porque se ven de una tonalidad amarilla, ¿no? Pues bien, es algo duro, supongo, para muchos agricultores ver esto, porque normalmente cuando recorre esta zona de aquí los olivares están totalmente desnudos, ¿no? Y bueno, pues... Y este, por ejemplo, sería una imagen muy cercana aquí a la Roda, que la cargué ayer, donde aquí tienen sus olivares, unos suelos rojos, donde realmente pues se distingue perfectamente el suelo de los olivos. Hay algunas zonas muy aisladas que se ven a la legua, pues en este olivar que tiene algún tipo de intervención con el suelo distinto, supongo que tendrán cubierta o tendrá otro tipo de intervención, ¿de acuerdo? Bien, propuesta, vamos a cambiar la idea de olivar y en lo que se refiere a manejo de suelo lo consideraremos lo que se denomina como agroecosistema sostenible. Entonces, nuestro olivar sería un ecosistema manejado por el hombre con el objetivo fundamental de producir alimentos y otros bienes y servicios derivados de la agricultura. Si ya aparte de producir ese aceite, podemos también colaborar
en otros bienes y servicios, ya veremos al final que incluso pueden ser remunerados. ¿De acuerdo? El término de sostenible es algo ya que tenemos que incorporar a nuestra actividad de agricultores y es una cuestión fundamental, ya que algo es sostenible cuando agronómicamente es viable y económicamente rentable. Es decir, nosotros con nuestra actividad agraria tenemos que ganar dinero, hay que tenerlo muy claro. Y eso se puede conseguir y es ser un olivar sostenible. Y evidentemente eso nos va a permitir conservar a corto y a largo plazo los recursos naturales que se emplean en nuestras plantaciones. Bien, ¿cómo son los suelos del olivar en Andalucía? Bien, pues por una parte vamos a clasificarlo en cuanto a la producción que se genera en ellos, expresado en kilogramos por hectárea, y por el porcentaje dependiente de estos suelos. En cuanto a la productividad, está definido por unos economistas, en torno a 1.500 kilogramos por hectárea estaríamos hablando de un olivar marginal. Pues bien, nosotros estamos en torno al 36% del olivar estaría por debajo de las 1.500 kilos por hectárea de producción, ¿de acuerdo? Sí, un porcentaje bastante alto frente a otros olivares más productivos. Y en cuanto a la pendiente, también un 36% estarían por encima de un 20%, donde se puede considerar pendientes casi imposibles de mecanizar, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una gran proporción de olivar con pendientes elevadas y también con escasa productividad. Hay que darse cuenta también del porcentaje de suelos que tienen una pendiente en torno al 23%, que sería entre el 10 y el 15, perdón, entre el 10 y el 15% de pendiente, tenemos el 23% de los suelos, con lo cual normalmente, bueno, estamos trabajando siempre con suelos en pendiente donde la erosión es un grave problema, como se ha puesto ya de manifiesto. Bien. Señalar pues estas cosas que gracias a Dios ya se dejaron de producir. Esto es un recorte del periódico El País del año 2007, donde por algunos problemas pues al bajar el nivel de los pantanos del agua pues se detectan niveles altos de algunos de los herbicidas típicos que se han estado utilizando en el olivar. En este caso era ya un herbicida que afortunadamente está ya prohibido, que es la tributilacina, que aparecía en el pantano de Quiebrajano, que es el que surte a lo que es a Jaén Capital. ¿De acuerdo? Entonces, incluso el otro día nos comentaron sobre una publicidad negativa respecto a una fresa en Alemania, donde se utilizaba el argumento de que contaminaban y de que de alguna manera afectaba el entorno de Doñana, ¿no? Entonces, imagínense lo que es utilizar toda esta publicidad negativa respecto a un producto de la altísima calidad que es los aceites por fenómenos que normalmente son puntuales y que ya se han conseguido evitar, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Bien, en cuanto al manejo de suelo, en un informe que elabora el Ministerio de Agricultura nos vamos a fijar en los tipos que normalmente se están empleando en el olivar. Esta columna que tengo aquí marcada en rojo corresponde a los distintos sistemas de manejo de suelo que se utilizan en el olivar en España en el año 2012. En cuanto al laboreo tradicional y laboreo mínimo que aparece en azul y rojo, pues tenemos aquí que casi representa más del 50% de la superficie del olivar en España se está laboreando, ¿de acuerdo? Hace una diferenciación entre laboreo tradicional y mínimo que básicamente no uno de ellos sería el caso del mínimo es que utilizan cultivadores y que le dan un par de pases al año, pero a nuestros efectos es considerarlo todo laboreo. Luego tenemos lo que es en verde, que sería esta pequeña franja que hay aquí, lo que es la cubierta vegetal espontánea. Una cubierta vegetal espontánea es una cubierta que se deja en el centro de la calle de vegetación, indistinta de la que tú tengas, ¿de acuerdo? Y esa pues se maneja de distintas maneras, luego después lo veremos. Luego apenas se utiliza lo que son las cubiertas vegetales sembradas. Es difícil hay muy poca superficie y es algo casi que es anecdótico. Luego tenemos lo que denominan cubiertas inertes, que normalmente son cubiertas de restos de poda triturada, que es algo que también se está empleando, pero que también tiene poca importancia. Y luego quizás señalar la del no laboreo, que según este informe, pues hay una pequeña proporción, en torno a un 15% de olivares que están en no laboreo.
Se supone que son olivares que no están en pendiente, ya que incumplirían de alguna manera las normas de condicionalidad, estarían por debajo del 10%, 15%, los que emplean estas técnicas, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos un poco la fotografía y es lo que nos vamos a basar. Qué sorpresa, sobre todo para nosotros que llevamos muchos años trabajando con el tema de las cubiertas, pues que hemos trabajado con sistemas de cubiertas sembradas, con mezcla de especies, intentando cubrir aportar otros beneficios, aparte del control de la erosión, pero normalmente los agricultores han preferido utilizar lo que son las cubiertas vegetales espontáneas, que veremos ahora bastantes ejemplos. Es decir, es dejar crecer la vegetación natural que hay en esa parcela de olivar. Pues bien, la primera idea del sistema de cubrir el suelo pues, proviene de algo tan sencillo y tan habitual en nuestras vidas, sobre todo los andaluces, que es la dehesa, ¿no? Una dehesa es un sistema, un agroecosistema, igual que el olivar, donde tenemos especies arbóreas, en este caso las encinas, que no están alineadas como los olivos, pero que tienen, igual que lo que nosotros pretendemos, un suelo cubierto de vegetación natural. Es un pasto que anualmente crece, los años que llueve más crece más, los años que llueve menos crece menos, pero que está cubriendo el suelo, ¿de acuerdo? Pues esta idea un poco es la que intentamos trasladar al olivar, ¿no? Tenemos nuestra dehesa, las encinas, más una cobertura herbácea, donde tenemos el suelo cubierto al 100%. En olivar nosotros podremos recrear este agroecosistema, para lo cual utilizaremos pues, las herramientas que hemos visto antes, nuestras desbrozadoras, nuestras máquinas de aplicar herbicidas. Y casi podemos decir que este sería un sistema casi ideal, ¿de acuerdo? Aquí tienen un ejemplo, vean y acostúmbrese a verlo, lo que es un olivar pues con una cubierta vegetal natural de lo que tiene allí esa finca, pues se deja crecer, ¿de acuerdo? Esto está en invierno, hay, dependiendo de la pluviometría y sobre todo de cuándo empieza a llover, tendremos una cubierta distinta o no. Normalmente en años como los que en este año en curso y en el anterior, con lluvias muy tardías, las cubiertas son realmente, no tienen una gran biomasa, no se desarrolla mucha vegetación. Normalmente tenemos unas cubiertas con mucha vegetación cuando hay lluvias, ya en el mes de octubre empiezan las lluvias, empieza a crecer la vegetación, entonces sí que tenemos más vegetación. Aquí tienen otro ejemplo. En este caso la cubierta llega casi bajo copa. Nosotros podremos tener vegetación bajo copa o no a nuestra elección. Aquí han dejado, ya está todo aflorecido, espigado, y han dejado una franja viva en el centro sin cortar para producir semilla, para no agotar la semilla en esa cubierta. Aquí tienen otro ejemplo, esta es una cubierta sembrada, ya en verano, seca, y que, a diferencia de lo que muchos piensan, no hay que hacerle nada, las cubiertas hay que dejarlas tal cual, aunque es... no hay que pasarle desbrozadora ni ningún tipo de intervención porque perdemos lo que hemos estado luchando, que es, pretendemos tener vegetación seca para cubrir el suelo, entonces si la trituramos o le pasamos rastras o le hacemos cualquier otro tipo de intervención lo estamos perdiendo todo. Normalmente los agricultores, por el miedo un poco por la condicionalidad, están dejando las cubiertas en invierno, pero cuando llega el verano ya empiezan a actuar sobre ellas, pasarles rastras, tanto que a principios de otoño ya el suelo está totalmente desnudo, tal como si lo estuvieran labrando, ¿de acuerdo? Aquí tienen otro ejemplo de lo que ocurre cuando en una plantación con otro marco de plantación, esto creo que era un 8x5 o un 8x6, cuando los árboles crecen, realmente ya es difícil que crezca allí vegetación, sobre todo porque hay un paso continuado por la calle de 8 metros de la maquinaria siempre por el mismo sitio, produciéndose unas bandas de rodadura, una compactación de ese suelo en esa zona, es difícil que crezca algo. En ese caso han ido triturando los restos de poda que están aquí presentes y ven cómo están cubriendo ese suelo. ¿De acuerdo? Bajo copa pues han empleado herbicidas hasta que llega un momento que ya si no se toca el suelo, el banco de semillas se agota. No se pierde, el banco de semillas siempre permanece durante años activo, pero se agota, porque las semillas tienen que estar a una determinada altura, una profundidad, para germinar en el suelo.
Nosotros cada vez que labramos, pasamos rastra, recomponemos nuestro banco de semillas y siempre lo tenemos dispuesto para que crezcan al año siguiente. Si dejamos de labrar o pasar rastra o de remover esa superficie del suelo, el banco de semillas se estratifica. Nacen las semillas que están a la altura, sobre todo en las capas superficiales, y ya se agotan ese tipo de semillas. Solamente nacerían el aporte de semillas externas que pueda tener ese suelo. Aquí tienen otro ejemplo de... Ya ese suelo llega a poca luz, entonces es difícil ahí incluso que crezca vegetación. Aquí tienen otro ejemplo de manejo combinado de cubiertas vegetales en unas calles, que son más fáciles de tratar con herbicidas, y con restos de poda triturados en otro sentido, donde estas calles sí pueden ser transitadas por el tractor que lleva la trituradora sin tanto riego. En este caso era un ensayo nuestro donde tratábamos de quitar la cubierta vegetal, por eso no aparece en este sentido, pero vean de esta manera cómo en un olivar de un marco tradicional de 10×10 conseguimos una mayor cobertura del suelo, combinando por una parte los restos de poda triturados, se ven en estas calles, con las cubiertas. Aquí tienen otro tipo de cubierta. Esto entiendo que es duro verlo, incluso les puede hasta extrañar, pero bueno, decirles que las cubiertas, si no se tocan y si no se interviene mucho sobre ellas, normalmente se van a gramíneas. Albromus, Iordium, Bromus, son todas gramíneas que realmente son muy importantes y muy buenas para nosotros, porque tienen cañas que en verano aguantan en ese suelo y lo tienen siempre cubierto. ¿De acuerdo? Porque, les recuerdo desde el principio, nuestro principal objetivo con el sistema de manejo de suelo era cubrir el suelo para protegerlo de la erosión. La erosión es nuestro problema en nuestros olivares en pendiente. Aquí ven otro ejemplo de este olivar ya en verano. Otro ejemplo aquí de olivar con sus cubiertas y sus piedras. Más olivares. Ven aquí una capa negra porque hay restos de poda triturados, han aplicado herbicidas, tenemos cubiertas, también tenemos malvas, tenemos de todo, ¿no? Bien, señalar que para nosotros el uso de los herbicidas y de barras herbicidas eficientes pues es fundamental en el manejo de las cubiertas, ¿de acuerdo? Podemos elegir aplicar herbicidas bajo copa o matar las cubiertas con herbicidas o con desbrozadoras. Aquí tengo un ejemplo de un olivar, este es un olivar ecológico en concreto, donde el control de la mala hierba lo hacen con desbrozadoras, ¿de acuerdo? Este olivar, este tiene riego, está riego enterrado y es un olivar modélico por el sistema de manejo que tienen, ¿no? Y para ello es fundamental proteger el suelo, porque tenían graves problemas de erosión, entonces lo han conseguido con este sistema. Aquí tienen otro olivar, también es ecológico. Evidentemente esto se les plantea un problema grave, que es el control de la vegetación en árboles que tienen más de un pie. Es difícil llegar allí para quitar la vegetación con desbrozadoras, por ejemplo. Más ejemplos de olivares con hierba. Este es el tipo de cubierta, lo que se denomina cubierta vegetal de vegetación espontánea, ¿no? Es decir, de la vegetación que tiene en ese caso. Aquí tienen otro olivar donde se sitúan franjas de cubierta, aunque estas no son muy anchas, pero se intenta, siempre intentando controlar lo que es la escorrentía en la pendiente. Aquí una siembra en un olivar para forzar el crecimiento de la cubierta, en concreto eran una mezcla de cereales con beza. Aquí tienen otro ejemplo de olivar, donde bueno, pues se ve que se deja la cubierta para proteger esos suelos, pese a no estar en pendiente. Otro olivar. Este además tiene ovejas, no sé si dan cuenta del detalle, cómo los olivos están... y además ecológico, porque tiene las trampas Olipe de las botellitas que tienen aquí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de olivar con cubierta. Pues bien, para la gente de fuera del olivar, que son ajenos, ya les lanzo una cuestión. Para ellos es bonito, placentero, y estarían interesados en este tipo de olivar con
donde se supone que aumentamos la biodiversidad de especies en este sistema. Además es un olivar que no hay erosión y es un olivar incluso que fija esa vegetación que tenemos en el suelo, que fija el carbono atmosférico. Es decir, eso le podría interesar a parte de la población, incluso estarían dispuestos a pagar por eso. Fíjese qué curioso, luego lo veremos. Pues bien, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso ya, bajo copa, lo dejan libre de vegetación, mediante el uso de herbicidas con unas barras, y tenemos una cubierta de distinta anchura, ¿de acuerdo? La van modificando según sus intereses. Bien, en este caso pues tenemos un olivar que tiene son de 12 por 12 metros, un marco muy amplio. Entonces pues para proteger ese suelo pues se opta por ir cerrando y abriendo lo que es la barra herbicida y se hacen unos ruedos que serían cuadrados, que es lo que están viendo aquí. Y bueno, es más fácil evidentemente quitar la vegetación bajo copa para que no te entorpezca lo que es la recolección con herbicidas que con sistemas mecánicos, eso está claro. Aquí tenemos otro tipo de olivar con su cubierta. Yo estoy intentando acostumbrarlos en la visión para que vean lo bonitos que están con los olivares con vegetación, donde han aplicado ya los herbicidas. Y luego, por otra parte, tenemos una gran cantidad de restos vegetales provenientes tanto de lo que son los restos de poda, que tradicionalmente lo hemos quemado, y luego otros restos que se producen en el olivar, sobre todo de lo que es la limpieza de los frutos. Eso ocurre sobre todo en la almazara y en los sitios donde las explotaciones donde se limpia el fruto antes de transportarlo a la almazara. Venga, aquí tienen un ejemplo de ese sistema combinado, donde en el centro de la calle pues se acumulan estos restos y bajo copa, con barredora en este caso, mantienen el ruedo limpio. Fíjese la curiosidad porque el suelo del olivar es rojo, sin embargo en el centro de la calle, no sé si se verá la siguiente, el suelo no es rojo, el suelo es gris. ¿De acuerdo? El suelo es rojo, pero aquí en el centro de la calle, por el material que se está incorporando. ¿Y qué es lo que se está incorporando? Pues se está incorporando todos los restos de limpieza que llevan suelo de los olivares, de otros olivares de otros sitios que tienen otro tipo de suelo, la capa más fértil, la que tiene un color mucho más oscuro que el propio suelo de ese olivar, ¿de acuerdo? Y fíjese la cantidad de restos que tenemos en este olivar. En este olivar en sí esta explotación es modélica también en este sentido del manejo que hacen del suelo. Bien, ya vamos a hacernos la pregunta, ¿realmente es compatible con una olivicultura productiva estos sistemas de manejo de suelo donde mantenemos cubiertas vegetales? Bien, para responder esta pregunta contamos con un ensayo que está en el municipio de Arquillo, en Jaén, se está controlando desde el año 76, ¿no? hasta la fecha. Tenemos 37 años, faltan dos años que son las dos últimas producciones que todavía no le he incorporado los datos. Una cuestión fundamental en este sistema de manejo del suelo es cómo se distribuyen las lluvias en este periodo. Para el periodo del 1951 a 2003, la media anual de lluvia es 573 milímetros. Pues bien, el 75% de esas lluvias se registra entre los meses de septiembre y marzo. Eso nos va a dar la clave del momento en el que nosotros podemos tener una cubierta vegetal y que no interfiera con el consumo de agua del olivar. Nosotros, para trabajar con seguridad con estos sistemas de manejo de suelo, siempre trabajamos con olivares en secano, donde controlamos todas las variables que afectan a ese olivar y somos capaces de identificar inequívocamente el efecto de ese sistema de manejo de suelo sobre la producción del olivar. Para eso siempre trabajamos en secano y en olivares que no están en pendiente. Esa es otra cuestión que hay que decirla, que siempre a todos los agricultores les extraña que nuestro objetivo sea controlar la erosión de olivares en pendiente y siempre estamos trabajando los olivares llanos completamente y en secano. Pues bien, estos son olivos picuales de 2-3 troncos, están en secano y en un marco de 12 por 12. Se cuenta, en este caso, con un diseño experimental, que lo veremos ahora
¿En qué consiste? Donde tenemos 5 tratamientos, 5 manejos de suelo y los repetimos 7 veces. Bien, este sería el croquis del ensayo y una fotografía aérea del ensayo donde ya se notan lo que son las pequeñas parcelas. Pues bien, cada parcela sería, por ejemplo, vamos a empezar por esta roja de aquí abajo, serían 12 olivos, que son 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y los 4 centrales son los que yo peso, ¿no? Entonces yo tengo un tratamiento que es el rojo, un tratamiento que es el azul, un tratamiento que es el verde, un tratamiento que es rojo y verde y un tratamiento amarillo. Eso sería el bloque 1. Y eso lo repito 7 veces, que sería un bloque, 2 bloques, 3 bloques, 4, 5, 6, 7. Esto se denomina, esto es un diseño experimental y con una herramienta estadística yo sé si eso me dice a mí la verdad o no me está engañando, ¿de acuerdo? Y tiene que cumplir unos requisitos. Con lo cual los resultados que se obtienen de un ensayo de este tipo pues son realmente muy fiables. Ya aquí tiene un ejemplo, bueno, aquí se ve en la fotografía aérea cómo son las pequeñas parcelitas. Esta sería la que tiene la cubierta vegetal, ven que se ven los 12 olivos con su cubierta vegetal. Y aquí tenemos otra, las que están labradas, etcétera, etcétera. Cuestión importante, vamos ahora a aplicar en una zona cercana a aquí la Roda. Busqué un dato de pluviometría y los que tenía más antiguos eran unas estaciones meteorológicas de la Puebla de Casalle de Antequera, donde observen cómo la media para estas dos zonas están en torno a los 550 litros anuales de lluvias para esta zona. Y cómo, en esta pluviometría, cómo se distribuye, es algo que es lo que hemos hecho alusión anteriormente. El 80% ocurre entre los meses de septiembre y marzo, lo cual es normal en un clima mediterráneo como el nuestro, esa distribución de lluvia. En el caso de la Puebla de Casalla, el 80% ocurre entre septiembre y marzo, y en el caso de Antequera, el 78%. Esto nos permite que si nosotros, entre septiembre y marzo, tenemos la cubierta viva, consume agua, pero esa agua se repone con la pluviometría que es en la época en la que se registra, ¿de acuerdo? Eso téngalo en cuenta porque ahora ya lo veremos en la aplicación. Bien, entre los manejos de suelo que tenemos en este ensayo de Arquillos está el laboreo tradicional. Es un laboreo que se realiza, pues, antaño era con una grada de discos y luego se daba grada de discos, cultivador y una rastra. Actualmente lo único que se hace ya pases de cultivador, ¿no? Luego tenemos un sistema de no laboreo. Estos fueron uno de los primeros olivares de Andalucía donde se empleó la cimacina y se estuvo empleando año tras año hasta el año 2002, que ya cuando ya empieza a detectarse problemas con ella y se prohíbe. Y bueno, pues luego cambiamos al diurón y actualmente pues estamos empleando ciflorfen, básicamente lo que estamos empleando. Y se trata de dejar libre de vegetación toda la superficie. Si aplicamos herbicida, dejamos libre de vegetación toda la superficie. Ese sería el segundo tratamiento, el azul. Luego tenemos otro tratamiento de cubierta vegetal, como hemos visto, cubierta espontánea, donde siempre a mediados de marzo aplicamos un herbicida. Al principio del ensayo se empleaban el diquat paraquat, que era el gramosone, y el preglone, que eran los que... Y ya, bueno, aquello ya se abandonó y actualmente desde el año 87, todos los años, es glifosato lo que se aplica. Es decir, el 15 de marzo, a mediados de marzo, se aplica un herbicida y se mata toda la cubierta. Eso es todos los años lo mismo. Es decir, guardamos ese principio que se ha dicho antes en relación a la lluvia. Si nosotros, como en marzo ya no se va a registrar más lluvias, cuando aplicamos el herbicida. Otro tratamiento sería una cubierta manejada con debrosadora. Y por último, el otro tratamiento sería una cubierta con debrosadora y grada. Decirles que en todos los casos, bajo copa, empleamos herbicidas para que no haya vegetación. ¿De acuerdo? Entonces, en total tenemos 5 tratamientos. Sería laboreo, no laboreo, cubierta con herbicida en el mes de marzo, cubierta con debrosadora y cubierta con debrosadora y grada. ¿De acuerdo? Pues bien, todos los años, yo personalmente, desde que me hice cargo del ensayo, voy y lo peso, ¿no? Es decir, yo peso cada olivo. ¿De acuerdo? Incluso si... como este año ocurrió, al recoger barrían un poco y echaban piedra o algún tipo de suciedad, nosotros nos llevamos una muestra y luego para quitarle ese porcentaje
de suciedad que pueda tener la aceituna, ¿de acuerdo? Si la recogen del suelo. Pero es muy importante porque pesamos árbol por árbol, lo cual nos lleva pues un par de días, pero bueno, es algo que hacemos y además con placer, ¿no? Para saber lo que está ocurriendo ahí. Pues bien, aquí tienen las producciones de este ensayo. Esta sería la media de 37 cosechas desde el año 67 hasta el 2012, donde tenemos los tratamientos que hemos dicho antes: rojo el no laboreo, rojo el laboreo, azul el no laboreo, amarillo la cubierta con herbicida en el mes de marzo, verde la cubierta con debrosadora y naranja la cubierta con debrosadora y grada. Los números que aparecen dentro de cada columna es la media en kilos para esa explotación, ¿de acuerdo? Para ese ensayo serían los kilos por olivo. Evidentemente esto se traslada luego a kilos por aceite, con unas pequeñas variaciones de rendimiento graso que puede haber entre un tratamiento y otro, que la hay. ¿De acuerdo? Observen cómo el que es menos productivo es el laboreo. Si el laboreo como tal afecta y mucho a lo que es la economía hídrica del olivar, que es la responsable en última instancia de esas producciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro diseño estadístico somos capaces de reconocer el efecto directo de estas técnicas de laboreo. Empeoran los suelos y colaboran a que se pierda mucha agua. Normalmente después de marzo, que es cuando se dan las labores. Y es la época que fomentamos que haya una pérdida grande de evaporación de esos suelos. Observen cómo los más productivos son quizás dos tratamientos que en sí son antagonistas. Uno que es no tener vegetación, tener un suelo desnudo, y otro que es tener vegetación. Y los dos tienen el mismo nivel productivo. ¿Por qué? Bien, pues la razón es que nosotros cortamos el consumo de agua de la cubierta en el momento idóneo, que es el mes de marzo. Eso hace que da igual tener vegetación que no tenerla. El balance hídrico del árbol al final va a ser el mismo, va a tener la misma cantidad de agua y va a producir la misma cantidad. Si nosotros dejamos la hierba, la controlamos con debrosadora, nosotros no matamos la hierba sigue consumiendo agua. Al final eso se traslada en unas menores producciones, ¿de acuerdo? Tanto como si luego después la enterramos con el pase de grada. Aquí un poco, pues este es el resumen y aúna todo el conocimiento respecto al manejo del suelo y el manejo del agua, que es lo que estamos buscando. Evidentemente esto es un olivar en secano y donde el agua es fundamental y se traslada, ya les digo, directamente a las producciones. En el caso de no laboreo, pues algunos de ustedes lo conocerán porque fue una técnica que se usó con profusión en Andalucía. El suelo está compactado, está duro, muy duro, hay escorrentía, pero globalmente al final el árbol dispone de más agua que los otros sistemas. Por ejemplo, que el sistema que estamos labrando el suelo, que se supone que tenemos un suelo mullido, que es un suelo que lo tenemos preparado para recibir agua, un suelo que labramos para quitar la costra para que no se evapore el agua, pues no. Si es la economía hídrica o el balance hídrico en ese suelo con laboreo, es mucho peor que en un suelo que no hacemos ningún tipo de intervención, ya en 39 años, ¿de acuerdo? Y luego, una cubierta, es posible mantener y recrear ese agroecosistema parecido, como les decía, a la dehesa, en esa cubierta vegetal con herbicida, si sabemos cortar lo que es el consumo de agua de la cubierta, ¿de acuerdo? Y cómo una debrosadora no es capaz de cortar el consumo. En nuestro caso, si tenemos olivares que tienen ya un suministro de agua, pues evidentemente esto está ya fuera de lugar, ¿de acuerdo? Cuando ya el agua no llega a ser un factor limitante en lo que es la producción, ¿de acuerdo? Pero este ensayo nos sirve para eso. Bien, ¿qué más cosas han pasado en ese ensayo? Pues esto ya es mera curiosidad para que vean lo que es un suelo, al no labrarlo, desarrolla una estructura. Aquí tienen las parcelas labradas, cómo llega el tractor con el remolque de la recolección y se clava por el peso, ¿no? Si ese suelo no tiene estructura, es un suelo totalmente disgregado, mientras cuando llega la parcela de no laboreo desaparecen las huellas. Aquí, al caso contrario, viene por aquí y cuando llega a la parcela que tiene la cubierta, este es el límite entre los dos árboles, ¿no? Pues un límite abrupto, ¿no? Donde se labra, donde se deja de labrar. Pues ya llega y ya no se notan las huellas. Eso es importante porque, por ejemplo, este año no hemos podido pesar en la cosecha, entrar allí hasta hace una semana. ¿Por qué? Porque no ha dejado de llover.
no dejaba de llover y no podíamos entrar en las parcelas labradas. En las otras parcelas sí se podía entrar, entonces se ha quedado el ensayo aislado en la finca hasta que hemos podido entrar allí para que entrara la maquinaria. Aún así el todoterreno se nos quedó enganchado allí en una parcela, tuvieron que ir con un tractor a sacarnos, porque no tiene estructura ese suelo, tiene que secarse para poder aguantar el paso de la maquinaria. Bien, aparte de estas bondades que ya hemos visto en cuanto a la producción, estos olivares con cubierta también colaboran en otros aspectos que son muy importantes en lo que es el manejo de suelo del olivar. Uno de ellos es lo que es el acúmulo o el aumento de carbono orgánico en el suelo. Ustedes habrán escuchado mucho los temas del calentamiento global, que se producen los gases de efecto invernadero, que hay un CO2 de la atmósfera, que hay que capturarlo. Pues bien, nosotros hemos estudiado la capacidad que tienen los suelos de olivar de fijar ese carbono atmosférico, ¿de acuerdo? Ustedes, pues, en general todos, pues, con nuestra se produce una cantidad de gases provenientes pues desde el tubo de escape de los coches a nuestra industria, etcétera. Esos gases en el olivar quedarían fijados en el suelo. Para eso, mediante un proyecto de investigación, lo que realizamos fue un estudio en fincas ya comerciales de agricultores y comprobando los niveles de carbono que existían en esos suelos y comparándolo siempre con un sistema de vegetación natural. Es decir, buscamos un olivar que tuviera cerca un encinar con el mismo tipo de suelo y que normalmente tuviera también otro olivar que tuviera laboreo, todos con el mismo tipo de suelo, y se analizaban esos suelos, ¿de acuerdo? Entonces los resultados en cuanto a el carbono orgánico en esos suelos de olivar del muestreo que realizamos en finca en Andalucía aparece en esta gráfica. La primera columna, que es la más grande, pone VN, es vegetación natural. Eso serían de los encinares de esos olivares. Si nosotros tenemos nuestro olivar siempre con un encinar. Y luego, pues esta pequeña columna de aquí, laboreo. Y bueno, ya les cuento todos los sistemas que... Aquí es que se recogen muchos sistemas de manejo de suelo. Tenemos una cubierta espontánea manejada con herbicida, como esa que hemos visto que se maneja en el mes de marzo. Es decir, la vegetación crece y en el mes de marzo yo la mato con herbicida. Luego, una cubierta formada por restos de poda triturados, sería esta columna, más restos de limpieza del almazara, más cubierta vegetal espontánea. Luego, una cubierta espontánea manejada con desbrozadora. Luego, una cubierta espontánea enterrada. Crece la vegetación y se entierra con un pase de cultivador. Una cubierta de beza enterrada, una cubierta de beza desbrozada, un sistema de no laboreo con suelo desnudo y unas muestras adicionales que tomamos bajo copa de los árboles. Pues bien, estos son muchos olivares, ya les digo, de Córdoba, Málaga, de Sevilla creo que no había ninguno, hay que ver, y de Jaén y Granada. Entonces, ya les digo, y cumplían estos requisitos y con estos sistemas de manejo de suelo que ven ahí. Muy bien, llama la atención, bueno, pues evidentemente en un encinar, pues los niveles de materia orgánica y de carbono orgánico eran mucho más altos, ¿no? Pues bien, solamente, imagínense lo que hicieron nuestros abuelos cuando pasaron del encinar, arrancaron las encinas, prepararon esos suelos y plantaron un olivar y lo continuaban labrando, pues ya se perdía el 70% del carbono de esos suelos, se perdía, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos de tener en torno a los 110 toneladas de carbono por hectárea a estar en torno a las 25 toneladas de carbono por hectárea. Es decir, la actividad agraria, en ese caso de plantar olivar, propició un detrimento en lo que eran los contenidos de carbono orgánico en el suelo. Pues bien, nosotros somos capaces de recrear algo parecido a lo que es un encinar cuando utilizamos un sistema de cubierta con restos de poda triturados y con estos restos de limpieza. Es esa finca que les mostraba antes la fotografía. Eso en sí es un mantenimiento extremo, ¿no? Pero demuestra que con determinadas prácticas nosotros podemos llegar
a tener un olivar casi parecido a lo que es un encinar y con unos niveles de productivos óptimos. Bien, luego aquí también se evidencia que, bueno, como también el laboreo es un sistema que no propicia que aumente el carbono orgánico en el suelo, mientras que todos los otros sistemas sí que producen aumentos respecto al laboreo en lo que es el carbono orgánico de ese suelo. En el caso del nitrógeno, pues ocurre algo parecido, ¿de acuerdo? Tenemos nuestros encinares de vegetación natural, sistemas de laboreo, cubiertas, etcétera, etcétera, igual que en el caso anterior. Pues aquí el paso de encinar a olivar, pues se pierde el 60% del carbono. Igual que en el caso anterior, olivares con cubiertas, con herbicida, con restos de poda, pues consiguen unos aumentos relativamente importantes de nitrógeno en esos suelos. Y en el caso del potasio, pues lo mismo. Observen las diferencias que hay entre un encinar y lo que son el suelo de olivar, ¿de acuerdo? Y les recuerdo que son los mismos suelos, el encinar está contiguo al olivar, y normalmente donde había encinar cerca de un olivar es que el suelo de olivar era peor que el de olivar. Normalmente son eran restos ya que quedaban que no se plantaron en su momento de olivo, ¿de acuerdo? Pues bien, eso a continuación propició un estudio con unos compañeros economistas allí del centro de Granada, del IFAPA de Camino de Purchín, donde se realizaron unas encuestas a una serie de ciudadanos andaluces, donde se les daba unas cartulinas o les daba unas opciones a elegir, ¿no? Entonces, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones, ¿no? A elegir que se le daba, y la persona tenía que elegir la opción que él quería, de lo que les voy a contar ahora, y luego decir cuánto dinero de su bolsillo estaría dispuesto a pagar por eso, ¿de acuerdo? Pues bien, entonces las opciones que se le daba era: ¿usted quiere un olivar labrado donde se queman los restos de poda y se emite CO2 y no se produce la fijación de carbono atmosférico, se pierden 30 toneladas por hectárea y cuando usted va andando por el campo se encuentra 7 pájaros por hectárea? Esa era una opción. Es decir, olivar labrado quemando los restos de poda, no fijar ningún carbono del suelo, 30 toneladas de pérdida de suelo por hectárea y año, y encontrarme 7 especies de pájaros o 7 pájaros por hectárea. En el caso contrario, no vamos a explicarlas todas, sería: ¿usted quiere un olivar con cubiertas vegetales y con restos de poda triturados que secuestra o que fijan en el suelo 3,85 toneladas de CO2 por hectárea y año, que solamente se pierde 1 tonelada de suelo y cuando pasea por el campo se encuentra 21 pájaros por hectárea? Entonces, entre esas opciones la gente elegía, ¿no? Bueno, los resultados fueron muy curiosos y se los voy a presentar ahora. Bien, primero, en general la gente aceptaba que los olivares cumplieran esos servicios ecosistémicos, es decir, que fijaran carbono, que no erosionaran el suelo y que fueran una fuente de vida, medido en este caso como los pájaros, ¿no? Que era la biodiversidad. Entonces, aceptaban y de buen grado que eso ocurriera en olivar andaluz. En cuanto a la valoración económica, dice, existe una demanda para la mitigación. En cuanto a lo que era la fijación del carbono en el suelo, las personas estaban dispuestas a pagar hasta 17 euros por tonelada de carbono fijada. Esto a los economistas les gusta mucho poner el énfasis en lo del dinero, pero no es un dinero que tú tengas que pagar, ¿no? Pero el hecho de que tú asumas que tu bolsillo tienes que pagar algo implica que tú aceptas esa intervención de buen grado, ¿no? Y luego ya lo que era el manejo integrado, en cuanto al sistema de manejo de suelo con cubiertas de poda, con cubiertas vegetales, con restos de poda triturados y que ofrezcan estos servicios ambientales que se les ha indicado, estarían dispuestos a pagar 121 euros por hectárea. Para terminar con micrófono,
vamos a leer un poema de Machado que tiempos atrás nos vislumbró lo que era un país o una agricultura, en este caso vamos a centrarnos en eso, donde no se mima el suelo. Bien, el poema es Por tierras de España y dice: el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robredos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra, por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Al final del poema lo concluye diciéndote: veréis llanuras bélicas y páramos de aceta, no fue por estos campos el bíblico jardín, son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. En sí, Machado quería ejemplificar o mostrar lo que ocurre cuando no se mima un suelo y cuando no se protege un suelo con, en este caso de olivar, con cubiertas vegetales. Y bueno, y eso ha sido toda mi intervención. Muchas gracias por su atención. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas por si alguno de los tiene alguna cuestión, aprovechar la oportunidad que tenemos de, como digo, de Juan, que es una autoridad en esta materia, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna cuestión que le quiera hacer? Si tú partes de un olivar estándar, solamente si tú lo dejas de cultivarlo y dejas crecer la vegetación, en poco tiempo lo tienes todo convertido. Vamos, casi la vegetación exclusivamente será de gramíneas. Ni a dar tratamientos con herbicidas selectivos para revertir la flora, etcétera, etcétera. Eso, quizás son cosas que no... Hay algunos agricultores que lo hacen, pero no es la mayoría. La mayoría es dejar crecer la vegetación natural de esas parcelas.